Bienvenido gente a un nuevo video. Pues ¿cuánto se tarda para hacer más de 42 millones de tropas? Free to play sin meterle dinero. Bueno, el dato ese estuve analizándolo yo más o menos. Si nosotros contamos con más o menos unas 10 mansiones a 8 a 11, claramente puede ser más rápido, pero en sí con 8 a 9 mansiones nos tardaría más o menos entre 8 a 9 meses, bro. Y es como entre 8 a 9 meses, pero la cosa es que tienes que darle full gemas, full aceleradores para eventos. Y cuando salga el evento ese del 20% hay que aprovecharlo mayormente, ¿no? Hay que ponerse los talentos, hay que ponerse el potenciador, hay que ponerse la armadura claramente. Pero eso sí es más difícil la T4. Y claramente estoy hablando si estamos en guerra. Todavía en guerra puedes hacer eso. Pero, como les digo, tienes que estar en un buen gremio, bro. Ahorita estoy con HX5. Claramente la Fernando Free to Play pues está con Fi haciendo guerra todavía. Entonces la cosa es que lo que hago yo, a muchos ya les he explicado, es que cambio de cuenta. Cuando ya tengo muchas tropas en esta, la Rey Fernando, y se me acaban las tropas en la Fernando Free to Play, hago el cambio. Por eso les digo que se tarda entre 8 a 9 meses, pero si tuviéramos más mansiones y no estuviéramos en guerra, pues claramente hiciéramos más tropas. Ya en sí, las tropas que se pueden hacer mínimo son 3 millones en sí. Pero tienes que ir combinando, bro. No todo va a ser T4. Porque yo he visto jugadores, es mi recomendación, mi tip. Háganse unas cuantas T4, por ejemplo, y después cámbiense a la T2 también. Por ejemplo, los eventos de 20%, ahí sí puedes hacer muchísima T4. Pero la recomendación que les digo yo todo el tiempo es que se guarden los aceleradores cada semana, bro. No se los estén gastando diario. Guárdenselo cada semanita. Y hagan los eventos para conseguir energía, porque ahí vas a conseguir, ¿no? Y estar en un gremio de partida de 50 billones que se case bien, de partida que casen 4 o 5 nivel 2. Entonces la cosa es que yo lo que recomiendo, si tú tienes por ejemplo 1.5 a 2 millones de T4, ponte a hacer full T2. Por ejemplo, yo te estoy dando ejemplos, por eso te digo. Y así lo quieres tomar tú para que vayas creciendo más rápido. La cosa es que a mí no es raro que me ataquen, bro. Sinceramente, he tratado de que me ataquen y no me atacan. Dirás tú, no, pues vete a un reino de la muerte y cosas así. Pronto, bro, pronto, tranquilo. Ok. La T4 ya está casi recuperada. Como les digo, hay que llegar a 1.5 a 2 millones y luego pasarse a la T2. Pero por ejemplo, yo le hago así. Estaban 10 y 10 y 10. Entonces, ¿qué hice? Voy a llegar a los 15. Me dedico a una sola tropa, termino esa y luego me voy a otra, pues. Entonces, ya va a depender de cada quien. ¿Por qué me fui por la de rango? Porque están atacando a mi chiado. Entonces, esta es una trampa rally. Se podría decir la composición de vieja escuela. Recuerden que la nueva escuela tiene que tener 3 millones de T4 a unas 5 o 6 millones de T2. ¿Entienden? Buena armadura. Realmente tengo buena armadura. En sí, hace poco yo tenía esto. Y tú me has visto que no he estado. Estuve en un gremio ahí chiquillo. Todavía tengo una cuenta que es la estampanalga. Y si te das cuenta, recuperé la 50k de guerrero
Y me quedé casi igual en cañonero. La que sí recuperé de 400k más o menos, la de jinete, bro. La de jinete 400k. De hecho, ese video no tiene mucho. Imagínate, si yo en vez de hacer T4 fuera hecho T2, ya tuviera la más de 15 millones. Tuviera yo creo que unas 44, 43 millones de tropas, pero como te dije, me tuve que recuperar esas 400 de jinete, bro. Y es rápido, pum, 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 todo gastándose en gemas, ¿no? Entonces, también si te das cuenta, tenía 13.5, 13.3 de tirador. Y como te dije, me dediqué a hacer solamente el AT2 de tirador, bro. Realmente tengo más T1 también por el monstruito y todo eso. Entonces en sí la T2 no se ha gastado, está casi igual. Si te das cuenta, la de infantería que viene siendo aquí, la de T2 está igualito, bro. Entonces, ¿me entiendes? Entonces hicieron más o menos 400k de jinete y 400k de T4 en 2 semanas más o menos. Entonces es lo que te digo, pues, pero full guardando, full cuando gastando la gema. Por eso dice, hey, güey, ¿por qué no tienes gema? ¿Y para qué es todo esto que estás haciendo de tropa? Pues no todo el tiempo voy a hacer rally filler, bro. Ya llega el momento que me voy a hartar de estar llenando rallies. Como siempre le he dicho, todo tiene su tiempo. Y a lo mejor ya viene el tiempo de hacer rally y viene el tiempo de hacer trampa, bro. Pero yo no me voy a ir contra hispano, yo me voy a ir a los reinos de la muerte, ¿me entienden? Entonces, ya que tengo un montón de tropas, estaba pensando hacerme pay to win de nuevo. Realmente ya llevo más de un año free to play. Entonces, si ya tengo esta cantidad de tropas, imagínate si yo me dedicara a hacer pay to win, bro. Pues me tuviera el doble, yo creo, güey. Todo este año que no estuve free to play, jugador gratis, pues hice esta gran cantidad de tropas. Y estando en guerra, es lo que te digo, sí se puede hacer un montón de tropas en 8 o 9 meses. Así que ese es mi consejo para que te pongas las pilas. Hay que darle full, hay que conseguir gemas con el gremio ahí en los eventos. Hay que estar atento a las fiestas de gremio. Y todo eso ya más o menos sabe. Entonces ese es el tiempo que se tarda, bro, pero dándole full, sin parar. ¿Entiendes? Entonces yo había hecho el cambio ya de full enfermerías, pero otra vez dije, voy a volver a hacer tropa. Porque me desgasté la T4. Entonces estoy pensando hacerme pay to win de nuevo para hacer 3 millones de cada T4 y terminar las T5. Claramente las T5 ando free to play y así vamos, gente, mira. Así vamos, mira. 8, 9, 9, 9. Entonces por eso también lo estoy pensando hacerme pay to win ya. Si veo 300 likes en este video, me hago pay to win, carnal. Y hago un video que después de un año le metí a la cuenta. ¿Cómo la ven? 300 likes. 300 likes a 400 likes más o menos. Entonces si hay apoyo, pues ya me hago totalmente pay to win de nuevo en esta cuenta, bro. Y la otra pues no claramente es una cuenta pay to win, pero ya también tiene rato, güey. Y se va a quedar esta sin meterle dinero haciendo filler, ¿no? Entonces siempre va a quedar para más o menos nivelarlas aquí con esta, bro. Entonces así va a estar la cosa, raza. Ya saben, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente, ánimo.